nuevo episodio de Biografías Esenciales. En esta ocasión voy a hablar de John Dykstra, porque claro, si en un programa anterior había hablado de Richard Edlund, que fue el primer camarógrafo de efectos especiales de ILM, pues aquí por supuesto hay que hablar de John Dykstra, que era, digamos, su jefe, ¿no? el jefe del departamento de efectos especiales de ILM cuando se fundó la compañía, el primer empleado y el que confió en Lucas para que, a ver cómo sacas adelante las complejas tomas de efectos especiales, sobre todo más que el tema de la espada láser, que se encargó John Stiers. Él más que otra cosa se centró en el tema de las maquetas, ¿no? El tema de las maquetas de las naves espaciales, la batalla de Yavin, era lo más complicado de la película y había que hacerlo de una forma más dinámica que como se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Lucas quería revolucionar los efectos especiales y no se podía hacer con lo que se estaba haciendo hasta entonces. Ya sabéis que la industria de los efectos especiales de aquel entonces había desaparecido, él tiene que fundar una nueva empresa y va a tirar de gente muy joven, muchas veces recién salida de la universidad, y John Dykstra era una de estas personas, ¿no? Tenía cierta experiencia, pero era muy joven, ¿no? Había empezado en la película Naves Misteriosas del año 72 y en aquel entonces acababa de salir de la universidad, ¿no? Realmente Lucas en realidad quería a una persona más veterana, que era Douglas Trumbull, que era un fenómeno de este sector de los efectos especiales, pero en aquel momento estaba ocupado. Él había hecho esa película de Naves Misteriosas, tenía fama por la película de 2001, Una Odisea en el Espacio, entonces claro, Lucas quería a lo mejor de lo mejor para su película, pero en aquel momento estaba trabajando curiosamente para su amigo Steven Spielberg, que en el mismo año 77 en el que se estrenó Star Wars, ya sabéis que estrenó la de Encuentros en la tercera fase, y la verdad es que esa película también está muy bien a nivel de efectos especiales. Yo cuando la he visto más de 20 años después me puse a verla y la verdad es que me sorprendieron también sus efectos visuales, y es porque estaba esa otra persona, ¿no? Bueno, pues esta persona le dijo, mira, pues yo tengo, te recomiendo, digamos, al que fue mi mano derecha en Naves Misteriosas, que es John Dykstra, y efectivamente pues acertó de lleno, ¿no? Porque fue esta persona el que se le ocurrió el tema de las cámaras Dykstraflex. La cámara Dykstraflex, para no entrar así en mucho detalle técnico, pues básicamente es una cámara controlada por ordenador, pero no un ordenador como los que conocemos ahora, un ordenador de sobremesa como el que tenemos aquí, no, un ordenador que construyeron ellos mismos en ILM, cogiendo las piezas. En aquella época la microinformática era otro mundo, entonces tenías que coger, en este caso cogieron que si un chip de RAM, conectaron los cables a mano, lo programaron todos ellos, entonces podías controlar los movimientos de la cámara. O sea, se iba a filmar de una forma completamente opuesta a todo lo que se había hecho hasta entonces con maquetas. Antiguamente, cuando hacías una película de piratas y se quería hacer con un barco en un tanque de agua de un estudio de cine, pues tú movías el barco por ese tanque de agua y la cámara estaba quieta. Y lo mismo se hacía una película pues, de este estilo, ¿no? de ciencia ficción con naves espaciales. La cámara estaba quieta y movías una maqueta de una nave espacial colgada de hilos, ¿no? Y muchas veces los hilos se veían, aunque utilizaran lo típico, ¿no? Pues hilos de cañas de pescar, pues muchas veces se veía y quedaban muy cutres y era un movimiento pues muy complicado de que fuera realista, ¿no? Y los barcos pues a veces depende el tamaño de la maqueta, pues se notaba con el agua se notaba que era una escala pequeña, etcétera, etcétera. Entonces la revolución de esta Dykstraflex es que lo que se mueve es la cámara, no la maqueta. La maqueta la colocaban en unos pivotes de color azul para que se transparentaran con el fondo azul, y la cámara se mueve hacia lo que es la maqueta, o al revés, o se aleja, para dar la impresión de que se acerca o se aleja al espectador, ¿no? A lo que es la cámara. Y luego el fondo azul le sustituyes con la clásica técnica del blue screening, y lo sustituyes, pues en este caso, por una maqueta de la Estrella de la Muerte o un planeta o estrella sin más, ¿no? Entonces, si eso lo combinas muy bien, como se hizo en esta primera película de Star Wars, te da una sensación de velocidad impresionante, porque movían la cámara a la velocidad que ellos quisieran por una serie de raíles, ¿no? Hacían, digamos, travelings hacia las maquetas, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, fue una técnica revolucionaria que funciona tan sumamente bien que se llevaron el Oscar. Fue el primer Oscar de los dos que tiene John Dykstra, en compañía de varios compañeros, claro, del departamento de efectos especiales de ILM, y el segundo se lo llevaría por la segunda película de Spider-Man, porque claro, John Dykstra siempre nos hemos quedado que es
el mago detrás de los efectos especiales de la primera película de Star Wars, pero luego tiene otras películas que también han recibido sus nominaciones y sus premios. Oscar, ya digo que solo tiene 2, pero tiene una carrera impresionante. También ha hecho Stuart Little, que llama mucho la atención por el realismo que tiene ese ratón. Ha hecho también, ya digo, las 2 primeras de Spider-Man. Battlestar Galactica estuvo también muy bien porque fue al año siguiente de Star Wars. Luego hizo una serie de televisión que cogieron esos mismos efectos y está hecho también con esto de la cámara de control de movimiento, que es el nombre técnico de la Distraflex, que estaba hecha con cámaras VistaVision. Esto también ahorró muchos los costes a una película tan barata como Star Wars, porque eran cámaras de segunda mano, eran cámaras que ya no se estaban utilizando, porque era precisamente con un fotograma como muy grande, que ya no se estaba utilizando en el cine de aquel entonces, que era un cine más realista, más comedido, pero para efectos especiales le hacía falta jugar con ese cambio de fotograma para que se viera más nítido el tema de las maquetas y los efectos, ¿no? Entonces le vino muy bien por los 2 sentidos, para ahorrar costes y para que funcionaran bien estos efectos con maquetas, ¿no? Pero el truco es ese, el truco de grandes rasgos es programar la cámara, porque claro, tú puedes hacer además, grabo primero una nave con este movimiento y como está programado por ordenador ese movimiento, le puedo decir a la cámara, repite Belén, que voy a filmar en el mismo pivote, voy a filmar a otro caza y luego voy a filmar a otro y así en varios elementos. Cuando eso lo combino todo en una impresora óptica que me va a combinar los celuloides que acabo de grabar, me los va a combinar en un mismo celuloide, por eso luego en una escena de Star Wars, en esta primera todavía no muchos, pero igual hasta 12 elementos me parece que se llegaron a hacer en la primera película de Star Wars. Puedo ver 3 naves, 14 disparos, la estrella de la muerte detrás y el fondo de las estrellas en un mismo fotograma. Pues eso fue algo extraordinario y que claro, llamó mucha atención del público en su día, e incluso yo cuando la he visto 20 años después me ha seguido sorprendiendo. Yo estaba pensando cuando la vi en la edición especial del 97, cómo se ha hecho esto en el año 77 sin ordenadores. Es verdad que había muchos planos que sí que eran de ordenador y me engañaron. Yo tenía 13 años, no sabía muy bien cuáles eran de ordenador, cuáles eran de aquel entonces, pero indudablemente estaba hecho de una manera increíble. Y el truco es ese, que está programada el movimiento de la cámara por ordenador. Y funciona también que se usó, ya digo, en Battlestar Galactica y en muchas otras películas posteriores. John Drista también trabajó en una de las películas de Star Trek de los años 80 y en otras tantas, y gente incluso que ya digo que no era ni de LM ni de esa empresa que formó John Drista justo después, que se llamaba Apogee, porque él no se llevó bien con Lucas. Ese fue un poco el problema y lo más fundamental que hay que comentar, que es que él tenía un método de trabajo muy desordenado, muy hippie, les dejaba a cada uno a su bola, no había mucho en la programación de hacer las cosas, se retrasó mucho la fabricación de estos efectos, él se centraba más en pulir la técnica en vez de entrégame ya las tomas con efectos especiales. Entonces se dice que tardaron el primer año entero en desarrollar esta tecnología y hasta ese primer año no hicieron la primera toma correcta de efectos especiales, que es cuando un cañón de turboláser dispara, y bueno, que ya cuando lo consiguieron le mandaron el fotograma terminado a George Lucas enmarcado, ¿no? Porque fue todo un hito, ¿no? Pero George Lucas, ya digo, cuando vio cómo estaban trabajando, se tuvo que meter con ellos y tuvo que vigilar tanto el rodaje de la película como la fabricación de efectos especiales porque estaban haciendo muy mal y no llegaron a tiempo. O sea, tuvieron que pedir un aplazamiento a 20th Century Fox porque la idea era estrenar en Navidades del 76, no llegaron, incluso no sé si fue primero verano del 76, no llegaron, lo pasaron a Navidades del 76, tampoco llegaron, y por eso la película llegó el 25 de mayo del 77, por el tema este de que John Drista no distribuyó bien el tema del trabajo, no hubo metodología de trabajo adecuada, y cuando ya Lucas se puso un poquitín a vigilarles cómo hacían las cosas, detectó fallos de metodología, vamos a decir. Pues por ejemplo, se ponían a hacer este tema de composición óptica, que tienes que estar esperando que la impresora óptica te esté combinando los celuloides, y se quedaban esperando a que la máquina terminase, y dijo Lucas, no, esto no puede ser, mientras la máquina te está haciendo este proceso, sigue haciendo cosas, ese tipo de cuestiones. Al mismo tiempo, John Drista, claro, siempre se defendía que, oye, estamos haciendo también turnos de 24 horas, y es cierto, se metieron en unas triscas enormes, trabajaban incluso, había turno de noche, para poder entregar la película a tiempo. O sea, una de cal y otra de arena. Es verdad que igual la metodología no fue muy correcta y tuvo que meter Lucas mano, pero por otro lado el esfuerzo que hicieron fue descomunal para poder eso entregarlo a tiempo
aunque es verdad que también que se pasaron un poquito de presupuesto y tuvieron que pedir más dinero a 20th Century Fox. O sea que una de cal y otra de arena, porque es verdad que estaban haciendo una tecnología completamente innovadora, completamente nueva, nadie nunca había hecho eso, era además la tecnología la fabricaron para esa película en concreto, que era la Distraflex, y como funcionó también, pues luego se siguió utilizando, por supuesto, para el Imperio Contraataca y para el Retorno del Jedi, e incluso en películas posteriores se ha seguido usando, incluso en Mandalorian, para filmar la Razor Crest, sigue funcionando también esa técnica y queda muy bien filmar maquetas, sigue dando un realismo incluso superior a cualquier nave CGI hecha por ordenador, que se sigue usando, y se sigue usando en las precuelas y en las secuelas. Es verdad que hay el 90% o el 80% de ese tipo de escenas con naves suelen ser CGI, pero hay planos, sobre todo con explosiones, que las explosiones pirotécnicas quedan mejor con maquetas hechas de verdad, ¿no? En vez de con explosiones CGI, ¿no? Entonces, ahí se sigue usando todavía esta técnica del control de movimiento, de lo buenísima que es, ¿no? Y bueno, pues poco más se puede comentar de John Trista, porque básicamente el tema es ese, ¿no? Que no gustó a Lucas su forma de trabajar, discutían mucho, ya digo, porque él se centraba más en la técnica, más que en entregar el producto. Lucas quería más eficacia y rendimiento, por así decirlo, y no le llamó para repetir el Imperio Contraataca, cosa que se hizo con otros compañeros de él. De hecho, él encima se llevó a gente a su empresa que fundó, que era Apogee, para hacer eso de Battlestar Galactica, esa película que luego fue serie de televisión con 17 episodios. La película no funcionó demasiado bien, pero la serie sí, y ya sabemos que incluso luego tuvo, décadas más tarde, otra serie más moderna, vamos a decir, en los años 2000, y eso lo sintió Lucas como una tradición, e incluso lo llevó a juicio, porque claro, es una película que tenía efectos especiales un poquitín inferiores, aunque usó esa técnica de la Distraflex, y la gente le echaba la culpa a Lucas de que, oye, ¿qué película de espacio más cutre nos has enviado aquí? Y dijo, no, es que esto no es mío, se parece mucho de Battlestar Galactica y yo no tengo nada que ver, esto es de Universal, y yo estoy con 20th Century Fox y yo lo estoy haciendo con Lucasfilm, ¿no? Bueno, el caso es que lo llevó a juicio porque se encontraron 30 similitudes entre esta producción de Universal y Star Wars, y al final acabó perdiendo porque Universal contraatacó diciendo que también había similitudes entre Star Wars y naves misteriosas, porque quiero recordar que uno de los droides, por ejemplo, de naves misteriosas era sospechosamente parecido a R2D2, aunque Ralph McQuarrie probablemente no se inspiró en ese droide y George Lucas pues tiró probablemente de su propia imaginación, pero quiso contraatacar de esa forma, y entre una ocasión y otra Universal ganó el juicio y por eso pudo hacer sin problemas la película y la serie de Battlestar Galactica, ¿no? Pero eso no le gustó tampoco nada a Lucas, y por eso John Trista no regresó en el Imperio Contraataca y por supuesto tampoco regresó al Retorno del Jedi. Pero aquí sí que es verdad que regresaron en el Imperio Contraataca varios miembros de ILM que se habían ido a Apogee con John Trista, sí que regresaron al Imperio Contraataca. O sea, debe ser que era una persona un tanto peculiar o que costaba trabajar con él, ¿no? No solamente tuvo problemas con George Lucas, sino que también, por lo que he leído por ahí, los propios compañeros tenían problemas con él, ¿no? Igual echaba broncas o igual discutían con él y se acabaron regresando a ILM. Y bueno, pues poco más se puede comentar, salvo eso, que tiene 2 Oscars por la primera película de Star Wars, por Spider-Man 2, tiene otras muchas nominaciones y premios, otras grandes producciones como las que ya he comentado. Se puede comentar también que hizo la de Spaceballs, yo diría que es la parodia más famosa de Star Wars, y por eso cuando yo la vi dije, joder, qué buenos efectos tiene para estar hecha en el año 87, tan solo 4 años después del Retorno del Jedi. Qué bien está hecho esto, está al nivel, y es que lo había hecho el propio John Trista con su propia técnica de la Distraflex, ¿no? Entonces, por eso era, ¿no? Porque estaba él detrás, y ya digo, las que ha hecho están sensacionales, pero siempre se la va a recordar por la Guerra de las Galaxias del año 77, ¿no? Porque revolucionó el ámbito de los efectos especiales, y por eso le quería dedicar, por supuesto, un programa de biografías esenciales, porque a pesar de, pues eso, los problemas que haya podido tener con Lucas, o de que le haya, entre comillas, traicionado trabajando en Battlestar Galactica, y poco después con la película que hubo de Star Trek, que son puras competidoras de Star Wars, pues hombre, hay que agradecer eso, el que tenemos la primera película de Star Wars que se llevó el Oscar de efectos especiales, que no hubiera sido lo mismo sin él, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es una técnica que además revolucionó el sector de efectos especiales y funcionó, ya digo, incluso en producciones más actuales
como puede ser Mandalorian, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este programa de biografías esenciales, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Taller Skywalker, tanto en su página de Facebook como en su canal de YouTube. Un saludo a todos y hasta la próxima.